Se está poniendo en jaque un derecho constitucional como es el derecho a la libertad de información. Los poderes públicos entienden los medios de comunicación exclusivamente como plataformas para la autoproyección y no como medios al servicio del conjunto de la ciudadanía. Y debería hacerse una apuesta por la completa independencia de los medios del poder político, porque es un absoluto despropósito como se han gobernado los expedientes de regulación de empleo por administraciones públicas que deberían velar por la calidad de trato en materias tan difíciles, que tienen repercusiones tan directas sobre las personas como estas. En Telemadrid lo que han hecho realmente es una penitencia laboral. Echar al 80% de la plantilla, con el único fin de hacer negocio. Hemos sido una piedra en el zapato de Esperanza Aguirre desde que ganó las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y nombró a Manuel Soriano como responsable de la cadena, y comenzaron a la manipulación de los servicios informativos poniendo a Agustín de Grado como director de informativos. Ellos hunden económicamente una cadena para luego justificar de que los despidos son posibles. Esto es la culminación de una voluntad de saqueo, claramente. Y además no tiene ninguna voluntad de mejorar las condiciones de la sociedad. En Radio Televisión Valenciana y en Telemadrid, el Partido Popular ha decidido despedir a 2.000 trabajadores en 5 semanas. Expresar mi solidaridad con los compañeros de Telemadrid. La forma en que se les ha despedido es un trato que supera en humanidad el que hemos recibido nosotros. No tiene nada que ver con la crisis. Desde el año 2009 se estuvo gestando un plan de nacimiento de 2 grandes empresas estatales que iban a quedarse con la gestión de todas las televisiones autonómicas, y están aplicando el plan a partir de la modificación de la ley audiovisual para cambiarnos trabajadores públicos con derechos laborales por trabajadores precarizados, y la diferencia de salarios se lo van a quedar unos amiguetes. Secuoya, donde está Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz de José María Aznar en el Consejo de Administración, y Vértice 360, que nació con el marido de María Dolores de Cospedal en el Consejo de Administración y actualmente ha incorporado a Josep Piqué. Violencia es echar a 800 trabajadores, a 830 trabajadores a la calle y dejar a casi 1000 familias desprotegidas. Eso es violencia. Saber que los trabajadores vamos a seguir en la calle, vamos a seguir acompañando a Ignacio González en cada inauguración o en cada sitio donde vaya. Allí vamos a estar para recordarle que los trabajadores de Radio Televisión Madrid le estamos diciendo que es un sinvergüenza por haber hecho lo que ha hecho con nosotros.